Días a todos, bienvenidos a este tercer y último webinar de esta serie de sensibilización. Os advierto que tenéis todos los micros y cámara apagados. Cualquier duda podéis participar por el chat o plantearla al final. Vamos a dar unos minutos para que se acaben de unir todos los asistentes. Bueno, buenos días. Soy Chema Báez de Novadays. Somos una consultora de políticas públicas que estamos colaborando con el ICE en el desarrollo de una serie de proyectos, entre ellos el RETEC Argos. El seminario de hoy es sobre un poco la parte normativa del estado actual, bueno, y el que viene en los próximos meses sobre los temas de ciberseguridad y una pequeña visión, digamos, prospectiva de cuáles son las tecnologías que aparentemente van a impactar de forma relevante en este tipo de problemática de gestión empresarial. Yo creo que vais a iros con más, digamos, dudas que certezas, en el sentido de que lo que pretendemos en este webinar es daros un poco la lista de cosas que conviene que os miréis si tenéis que plantearos las temáticas de ciberseguridad en vuestras empresas. Empezaremos con una ligera introducción a la red Argos, que es en la que se inserta esta actividad. Luego hablaremos un poco del marco normativo vigente y en tramitación, que probablemente la mayor parte de las cosas de las que vamos a hablar estarán vigentes casi antes de fin de año y quizás acaso en el primer trimestre del año que viene. Luego hablaremos un poco eso de las tecnologías emergentes con más impacto en ciberseguridad y acabaremos con alguna pequeña indicación de cuáles son las implicaciones prácticas para las pequeñas y medianas empresas. A ver, la red Argos es un proyecto que está dentro del plan de recuperación del proyecto RETEC, coordinado por el ICE de Castilla y León con la participación de Andalucía y el País Vasco. El objetivo es fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad empresarial y está dentro del nodo 1 del programa RETEC, cofinanciado por INCIBE con fondos, como os decía, del programa de recuperación. Las comunidades autónomas participantes son Castilla y León, que estaba, digamos, centrada en temas de movilidad, Andalucía más centrada en los temas de ciudades inteligentes y salud, y Euskadi más centrada en industria y energía. Los objetivos son fortalecer la industria nacional de ciberseguridad, ampliar la ciberseguridad a todos los sectores y consolidar la colaboración entre las diferentes comunidades autónomas a través de una red de nodos. Aquí de lo que se trata es de, digamos, no solo, digamos, ayudar o impulsar la mejora de las empresas del área en la que todos pensamos cuando hablamos de ciberseguridad, que son las empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones, sino que estas empresas se fortalezcan y que este fortalecimiento, que es la base de los servicios TIC a muchas otras empresas, permita fortalecer los temas de ciberseguridad en todo el tejido económico, ¿vale? Los objetivos operativos son, por una parte, mejorar las capacidades disponibles, es decir, impulsar nuevos desarrollos tecnológicos que permitan que haya en el mercado mejores soluciones para los problemas de ciberseguridad, incrementar la adopción de medidas de ciberseguridad, es decir, concienciar a las empresas de que la ciberseguridad es un problema para todos, que ya en los que asististeis a los seminarios previos ya os habéis dado cuenta, o sea, la ciberseguridad no
no es un problema a plantearse el día que te pasa, es necesario pensar en ella antes de que te pase. Atraer y generar talento en temas de recursos humanos, impulsar también pues, nuevas empresas de tecnología en ciberseguridad, intentar que esto permita, digamos, liderar actividades con el ecosistema regional en ámbitos como quizá proyectos europeos y similares, y despegar una red de nodos especializados. Las actuaciones de la red Argos pues son, por una parte, la financiación, por otra parte, la formación. Evidentemente, sin personal no hay nada que se pueda resolver. Apoyo a nuevas ideas de negocio, ayudar a que todos estos desarrollos se vendan no solo en España, sino, digamos, al menos en Europa y, si es posible, en todo el mundo. Disponer de un mapa de recursos de la oferta regional en ciberseguridad, sensibilizar y promover la cultura de la ciberseguridad en las empresas, que es para lo que sirven estos seminarios, y luego identificar pues, aquellos centros de excelencia en los que, digamos, basarse tanto para la búsqueda, el uso del talento, como para el desarrollo de tecnología en diferentes tipos de sectores. Bueno, pues una vez que os hemos contado cómo es, digamos, el marco de la red Argos en el que se inscribe esta actividad, vamos con el contenido propio del seminario y vamos a hablar del marco normativo. Básicamente, fijaros que todo empieza con una directiva europea. A partir de ahí tenemos algunas consecuencias de legislación nacional. Luego tenemos lo que son las normas internacionales, digamos, de referencia, certificación, los contenidos, los componentes específicos de la estrategia de Castilla y León, y luego algunas otras estrategias como la de Deep Tech y de inteligencia artificial a nivel nacional que impactan en este tipo de problemática. Muchos de estos tipos de problemas, o sea, de tratamiento, de formas de abordar estos problemas, empiezan dentro de un marco europeo, y en este caso pues es una directiva de la Unión Europea desde el 14 de diciembre de 2022, que normalmente los países, los Estados miembros de la Unión Europea tienen obligación de transponer a la legislación nacional, ¿vale? Por esta directiva lo que hace es establecer una serie de medidas para proteger todas las redes, sistemas de información de empresas y organizaciones, con una serie de exigencias sobre protección y, en particular, la notificación de incidentes en sectores clave, pero bueno, digamos que en general. En principio, es de aplicación a todas las entidades, sean públicas o privadas, de tamaño medio o grande, es decir, o más de 50 empleados o más de 10 millones de euros de facturación. Deben adoptar un enfoque de gestión de este tipo de riesgos de ciberseguridad que implica, por una parte, una notificación inicial en cuanto se detecta el problema en un plazo máximo de 24 horas. Por otra parte, hay una serie de obligaciones de gestión de riesgos y cadena de suministro que obliga a realizar una serie de evaluación de los puntos de vulnerabilidad en los sistemas de información propios y, en su caso, en los de los proveedores de vuestras organizaciones. La responsabilidad es de los órganos de dirección, es decir, no se delega. Se pueden delegar las actuaciones, pero la responsabilidad es directamente de los órganos directivos y es obligatorio que reciban formación al respecto. Y luego, bueno, pues incluye una serie de medidas para intentar garantizar
o ayudar a garantizar la continuidad de negocio, es decir, del trabajo, mediante planes de respaldo, sistemas de gestión de crisis, cifrado de contenidos, etc. La transposición de este marco europeo a la legislación nacional se ha retrasado. De hecho, junto con otros Estados miembros hemos sido denunciados por incumplimiento de los plazos de transposición de normas, ¿vale? La situación actual es que el anteproyecto ya se ha aprobado y está pendiente de la aprobación parlamentaria y con una entrada en vigor estimada en 2026, aunque ya sabemos que las cosas últimamente que tienen que pasar por el Parlamento, pues no está nada claro ni los plazos ni si van a salir. O sea que el objetivo es reforzar la protección de las redes en los sistemas de información y mejorar la respuesta frente a las ciberamenazas mediante medidas, por una parte adaptadas, por otra parte coordinadas. Aquí la obligación de comunicación tiene un peso importante en las novedades de toda esta legislación. E innovadoras, porque claro, desgraciadamente los malos cada vez innovan más y más rápido porque tienen muchos recursos a su disposición. Entonces, es importante que las respuestas que se den, digamos, les estén intentando por lo menos seguir el ritmo, la carrera de innovación. Y evidentemente eso no es asequible para las organizaciones aisladas, ni siquiera para las más grandes. Es necesario, pues, que haya una coordinación sobre este tipo de cuestiones para que aquellas soluciones innovadoras que están a disposición lleguen a donde tienen que llegar. Bueno, el 8 de julio, como os decía, la Comisión decidió denunciar a 4 países, Irlanda, España, Francia y Países Bajos, por no haber hecho lo necesario todavía para transponer al derecho nacional esta directiva, para la que había de plazo hasta octubre de 2024, y bueno, pues ya veremos cómo termina la cosa. Bueno, como os decía, uno de los elementos importantes de esta nueva regulación es que las obligaciones de notificación a los organismos responsables de la ciberseguridad en cada uno de los países digamos, establecen de forma clara y con plazos muy específicos, ¿vale? Por una parte, hay una obligación de alerta temprana en un plazo de 24 horas. Es decir, notificando al centro de seguridad que corresponda, si sois empresas privadas, a INCIBE, el sector público al Centro Criptológico Nacional, indicando, no hace falta estar seguros de que se ha producido un ciberataque, incluso en caso de sospecha de algún tipo de acción ilícita o cosas de este estilo. En el plazo de 72 horas hay que actualizar la información anterior con una valoración, la gravedad y cuando se disponga de ellos los indicadores de compromiso, y en el plazo de un mes hay que enviar una descripción detallada, gravedad, impacto, tipo de amenaza, origen probable, medidas de mitigación aplicadas y en curso, ¿vale? Aquí hay una cosa importante. La notificación al Sistema Nacional de Seguridad ante ciberataques no exime de otras posibles exigencias legales que también hay que cumplir. Por ejemplo, si el ciberataque ha obtenido datos de carácter personal, hay que notificarlo en paralelo a la Agencia Estatal de Protección de Datos, tal como exige el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Son procedimientos independientes y hay que cumplirlos de forma simultánea. Es decir, ninguno de los dos excluye cumplir el otro. Los sectores afectados por esta regulación
son, por una parte, los de alta criticidad, que son energía, transporte, banca, infraestructuras de los mercados financieros, sanidad, aguas potables y residuales, infraestructura digital, gestión de servicios TIC, administración pública y actividades relacionadas con el espacio. Otros sectores críticos, que son el anexo 2, son los servicios postales y de mensajería, los servicios de gestión de residuos, fabricación e industria química, producción y distribución de alimentos, fabricación de productos, incluida la industria manufacturera, y proveedores de servicios digitales de investigación. El umbral general, como os decía, es de 50 empleados o 10 millones de facturación en cualquiera de estos sectores. Pero hay algunas entidades incluidas independientemente de su tamaño. Y uno de ellos, para que os hagáis una idea, son los proveedores de registro de nombres de dominio o servicios de confianza cualificado. O sea, son empresas del sector TIC que lo que hacen es gestionar dominios y este tipo de cosas, que son informaciones muy sensibles, que luego pueden, a quien acceda a esa información, pues puede producir otro tipo de ataques sofisticados sobre los diferentes usuarios. Uy. Bueno, el 7 de julio de este año se ha publicado un plan de acción de la Unión Europea sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, luego veremos que la inteligencia artificial está teniendo, no es que haya tenido o vaya a tener, no, está teniendo un impacto muy importante en todos los temas relacionados con la ciberseguridad, ¿vale? Este plan de acción intenta, digamos, completar pues aquellas cosas que cuando se hizo el reglamento de ciberseguridad, o la directiva de ciberseguridad, todavía no estaban tan claras sobre el uso de la IA, y reforzar la ciberseguridad europea a través de una serie de objetivos que son promover el uso seguro y responsable de la inteligencia artificial avanzada, reforzar la ciberseguridad y la resiliencia de la Unión y a la ampliación de las capacidades de inteligencia artificial en Europa en materia de ciberseguridad. El problema es que el uso de la IA para, digamos, diseñar procesos de ataques en el ámbito de las comunicaciones y la información, permite acelerar y hacer de forma repetitiva muy rápida una serie de procesos que hasta hace no tanto tiempo pues no se podían hacer de forma, digamos, tan rápida. Entonces hoy se pueden realizar ataques masivos con una serie de formas de proceder en muy poco tiempo, incluso búsquedas de consignas y cosas de este estilo. Entonces, bueno, pues es necesario actualizar y ponerse un poco las pilas, porque también es cierto que el uso de la IA también permite establecer sistemas de vigilancia más ágiles para protegerse de los ataques. Pero bueno, no está muy claro si las ventajas son mayores que los inconvenientes o no, ¿vale? Entonces, las medidas son un plan de acceso a sistemas avanzados con IA. ENISA es una... no os confundáis, en España hay una ENISA, que es Empresa Nacional de Innovación, pero esta ENISA es la Agencia Europea de Inteligencia Artificial, ¿vale? Establecer plataformas de pruebas para diferentes tipos de sectores, en especial los críticos, evaluación de modelos de inteligencia artificial antes de su comercialización. De hecho, luego lo veremos, se está generando una especie de sandbox para poder probar todo este tipo de tecnologías y ponerlas a disposición de la forma más rápida posible, porque es que si no es imposible seguir el ritmo de los delincuentes cibernéticos. Y el uso de la IA para detectar vulnerabilidades y responder a incidentes.
A ver, igual que un ciberatacante puede utilizar la IA para una serie de actividades repetitivas, ir mucho más rápido en una serie de procesos de búsqueda de combinaciones de caracteres y de cosas, también desde el punto de vista de la defensa, si se diseñan y se implementan sistemas basados en inteligencia artificial para detectar, agrupar y responder a ataques, pues se puede mejorar bastante este tipo de seguridad, ¿vale? Bueno, por otra parte, Europa es muy consciente de que tiene un problema importante de capacidad de autonomía estratégica en temas de inteligencia artificial, y esto relacionado con la ciberseguridad pues exige una inversión importante en capacidades soberanas. Esto tiene una cierta relación con todo el concepto que estamos viviendo a raíz de la guerra de Ucrania y de algunas otras situaciones del tema de la defensa. De hecho, hoy en día se considera que hay una cosa que se llama guerra híbrida, que no es solo o incluso ni siquiera hace uso específico de armas convencionales, sino que consiste en atacar los sistemas de información de tus enemigos. Y bueno, hay teóricos de las situaciones militares actuales que dicen que con cierto tipo de países estamos en guerra porque nos están atacando sistemáticamente en el área de la ciberseguridad. Bueno, en España se creó, como veis, antes de la directiva europea, una cosa que se llama el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Es el Real Decreto 311/2022, es de mayo, y lo que establece es una serie de, digamos, de parámetros y de indicadores de referencia y de obligaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de información del sector público. Pero claro, del sector público y de sus proveedores. Es decir, que cualquier empresa que quiera trabajar con el sector público, y el sector público incluye los ayuntamientos pequeñitos, ¿vale? Pues tiene que adoptar el Esquema Nacional de Seguridad. Por lo tanto, el ámbito de aplicación está claro: las administraciones públicas y sus proveedores de tecnología. Las organizaciones tenían que adecuar todo esto en un plazo de 2 años, o sea, del 3 de mayo del 22 al 4 de mayo del 24. Y en el fondo, bueno, ahora lo vamos a ver, pretende implementar un concepto de seguridad integral, haciendo una gestión de riesgos continua en la que se estén vigilando, por decirlo de alguna forma, todos los riesgos que se están produciendo, ¿vale? De forma permanente, analizándolos, evaluándolos y tomando las medidas adecuadas para resolverlos. El esquema establece una arquitectura de las medidas, unas que tienen que ver con lo que es el marco organizativo, es decir, qué tienen que hacer las empresas de forma permanente, es decir, conceptualmente, llamémosle culturalmente, para disponer de políticas de seguridad, de normas, de procedimientos y de procesos de autorización. Eso es, por decirlo de alguna forma, el marco organizativo. Esta empresa X es proveedora. Vamos a poner un ejemplo muy claro de sistemas de información para la Policía Nacional, ¿vale? O para la Guardia Civil, y tiene que tener una cultura, tiene que tener una serie de normas exactamente igual que un sistema de calidad, ¿vale? Que parte de la alta dirección y en el que se establecen unas políticas y unas estrategias y unos procedimientos, etcétera, etcétera. Luego viene el marco operacional, es decir, cómo se gestionan las operaciones de esa organización
sea pública o sea una privada que está prestando servicio al sector público, cómo se controlan los accesos, cómo se gestionan los servicios externos, por ejemplo, la subcontratación, cómo se protegen las operaciones, cómo se garantiza o se pretende garantizar la continuidad del servicio y cómo se monitoriza, cómo se está mirando, con qué medios se está mirando continuamente cuál es la situación de la seguridad. Y luego ya están las medidas de protección, ya específicas, cómo se protegen las instalaciones, cómo se protege al y del personal, porque hay muchas empresas en las que hay gente que utiliza, por ejemplo, un teléfono personal para hacer cosas de la empresa, y en ese teléfono personal puede no tener instaladas las cosas que son necesarias para garantizar la seguridad de la empresa, ¿vale? Cómo se protegen los equipos y cómo se protegen las aplicaciones, lógicamente. No solo el hardware, sino el software, ¿vale? Y entonces aquí, en función de los riesgos, del tipo de organización que sea, o sea, por ejemplo, os podéis imaginar que en el sector público son muy sensibles, o sea, tienen exigencias elevadas, pues todo lo que tiene que ver con informaciones, o sea, las que tienen que ver con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sistema judicial, por supuesto, todo lo que son los sistemas de salud, ¿vale? Porque tienen acceso a datos sensibles, pero no solo esos, ¿vale? O sea, en un ayuntamiento, por ejemplo, pues el padrón es uno de los componentes. La empresa que está encargada de gestionar el padrón, pues tiene niveles de exigencia muy importantes, ¿vale? Luego están, pues, las que son de tipo medio, otro tipo de servicios, o algunos en los que se exige un nivel básico. O sea, para que os hagáis una idea, lo que hace el esquema nacional de seguridad es categorizar los sistemas y poner unos perfiles necesarios para poder cumplirlo, ¿vale? Cada sistema se categoriza para perfiles específicos según el tipo de organización en la que estés, y luego se miden una serie de dimensiones en confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Y el nivel, aquel sistema que en alguno de estas dimensiones alcanza el nivel más alto, ese es el nivel que se aplica a toda la organización o a toda la actividad, ¿vale? Bueno, luego hay una posibilidad de ajustar los requisitos a las necesidades concretas de colectivos específicos, como por ejemplo los ayuntamientos, las universidades, o ámbitos específicos. De hecho, hay un anexo, una cosa así específica para lo que son servicios en la nube. ¿Esto qué importancia tiene para quienes estáis aquí? Pues que cualquier empresa, aunque sea pyme, que proporcione servicios o soluciones tecnológicas al sector público, debe identificar la categoría del sistema al que da soporte, y en función de ello, pues debe de establecer las medidas de seguridad y en su caso las auditorías necesarias. Vale. Ahora, supongo que más o menos todos conocéis, habéis oído hablar de las normas ISO, etcétera, etcétera, ¿vale? La ISO es una organización internacional de estándares que establece una serie de referencias estandarizadas para todo el mundo, ¿vale? En España hay un organismo que se llama UNE, que es el que, por decirlo de una forma, transpone o traslada ese tipo de normas a la situación nacional, muchas veces directamente, ¿vale? ¿Por qué son importantes estas normas? Pues, bueno, en concreto, la familia de las normas ISO 27000, que van de la 27001 hasta la 5, aunque creo que hay alguna por el medio que no existe, ¿vale? Son las normas relativas
a seguridad y seguridad en la información, en las comunicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, estos estándares lo que hacen es, te dan una estructura de referencia para que tú certifiques que cumples con ese tipo de normas y cumples esta parte y esta parte y esta parte. La única que es certificable, ¿vale?, es la 27001, porque es la que especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Es voluntaria y es certificable. Todas las otras, por decirlo de alguna forma, son complementarias. Por una parte, la ISO 27000 lo que hace es establecer el vocabulario y las definiciones de referencia para la seguridad en la información, ¿vale? La ISO 27002 lo que hace es decirte cómo, darte ideas sobre cómo puedes establecer, desarrollar y ejecutar las medidas de seguridad que has decidido establecer, ¿vale? Y la 27005 lo que hace es darte una estructura parecida a la de las guías de prácticas y controles de seguridad para la gestión de riesgos, cómo establecer un proceso de gestión de riesgos en la seguridad de la información, ¿vale? Tener esta certificación, ¿vale?, es importante y es una herramienta muy relevante para poder demostrar el cumplimiento de las otras, porque las normas de las que hemos hablado anteriormente, bueno, tienen sus manuales y tienen sus cosas, pero si tienes una certificación ISO 27001 que dice que tú haces esto, que haces esto, que haces esto, que lo haces de esta manera, que patatán, que patatán, solamente con el apartado correspondiente puedes justificar que estás cumpliendo el esquema nacional de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? De hecho, es bastante normal que una empresa que trabaja mucho para administraciones públicas, como por ejemplo Novadeix, que casi todos nuestros clientes son administraciones públicas, pues cuando inicia un proceso de estos y tiene que establecer su posición en el esquema nacional de seguridad para un contrato completo, pues ya de paso te certificas en la 27001 y así cuando tengas otros clientes en los que te tengas que situar, pues lo tienes, digamos, ya medio hecho. Bueno, no os queremos, digamos, aquí no se trata de que os aprendáis las normas y tal, sino que tengáis una idea de cuál es el tipo de cosas, de problemas, de actividades y cosas que vais a tener que realizar si, por lo que sea, porque queréis o por necesidad pura y dura, porque trabajáis mucho para administraciones públicas o lo que sea, queréis establecer una certificación. Lo que hace es establecer la ISO 27001 93 controles en 4 categorías. La categoría de organización, o sea, organizativos, política, roles, relación con proveedores, etcétera, etcétera. El tema de personal, de cómo se gestionan las personas a nivel de seguridad de la información, cómo se seleccionan, se forman, se conciencian. A nivel físico, es decir, cómo tenemos controlado nuestro hardware, por decirlo de alguna forma, y todos los puntos de acceso a nuestro hardware, sean internos o externos de la organización. Y luego tecnológicos, que son todo lo que tiene que ver con los procesos de control de accesos, la encriptación de información, cómo se registra todo lo que va pasando, lo que se llaman los logs de todas las máquinas, qué nivel de claridad tienen, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que hace la empresa es decir, para cada uno de los 93 controles, cuáles cree que debe y cuáles no cree que debe cumplir y declarar estos son aplicables a mi caso y estos no. Y a partir de ahí, pues una vez que todo el mundo está de acuerdo en que de los 93 a ti te aplican 57, pues se establece un ciclo de certificación. En primer lugar, se hace una auditoría inicial que establece un certificado con una validez de 3 años
y unas auditorías de seguimiento anuales para comprobar que el sistema sigue funcionando. Bueno, con motivo de, bueno, estábamos hablando de una directiva europea que es del 22, como comprenderéis, ha pasado mucho tiempo y esta tecnología, todas las tecnologías que están alrededor de los sistemas de información están avanzando de una forma muy rápida. Entonces, bueno, pues en 2024, o sea, 2 años después de la directiva, se estableció el reglamento de ciberresiliencia, que es la normativa europea que establece los requisitos obligatorios de ciberseguridad para hardware y para software, ¿vale? Esta será exigible a partir del 11 de diciembre de 2027 y su objetivo es garantizar que los productos conectados sean seguros a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, que si vosotros hacéis algún producto que tiene cualquier tipo de componente de información, cualquiera, ¿vale? Un lavavajillas que tiene conexión a internet para poder arrancarlo desde el trabajo antes de llegar a casa, ¿vale? O sois los fabricantes de la centralita de un coche de estos que tú vas conectado y que cuando sales de la playa le dices, pon el aire acondicionado que llego en 5 minutos, ¿vale? Cualquiera de estas cosas, para tener un marcado CE a partir del 11 de diciembre de 2027, es decir, que si no, no se puede vender en la Unión Europea, tienen que cumplir este reglamento, ¿vale? Hay cosas muy simples. Hay incluso juguetes que tienen ya componentes y cosas que se conectan. Bueno, o una cámara de vigilancia de un bebé o de un perro, porque estás tú en tu trabajo y miras una vez cada no sé cuánto a ver cómo está el perro. Pues todo ese tipo de productos están obligados a cumplir este reglamento. Bueno, aquí hay una exigencia que ya, si os fijáis, el plazo entre la publicación y la exigencia de cumplimiento son 3 años, es porque esto no es una cosa que se haga así chascando los dedos de un día para otro, porque obliga a todos los productores de equipos de este estilo a incorporar la ciberseguridad desde el diseño inicial. Es decir, puede haber productos que es que simple y llanamente sean inadaptables a este tipo de reglamento. Por lo tanto, los tienes que sustituir por otros, pues para diseñar y poner en marcha un producto nuevo, pues eso, se necesita bastante tiempo, ¿vale? Obliga a los fabricantes a incorporar la ciberseguridad desde el diseño inicial, solucionar todas aquellas vulnerabilidades conocidas y hacer actualizaciones periódicas. O sea, que ahora, además de recibir el mail de Microsoft o de no sé quién, oye, que hemos hecho una actualización para Windows tal porque era necesaria por seguridad tal igual, eso podrá pasar con la lavadora, con el coche, con el juguete del niño o con el sistema de vigilancia de seguridad de la casa. ¿De acuerdo? Los fabricantes, además, esos aparatos deberán incorporar esa ciberseguridad de tal forma que incluso detecten los incidentes de ciberseguridad y, por lo tanto, los reporten al fabricante y el fabricante a la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea o a los servicios de respuesta a emergencias informáticas de los países, etcétera. ¿Vale? Y como os decía, esto será obligatorio, si no, no hay marcado CE. Bueno, esta parte sobre todo afecta, supongo que, bueno, alguno habréis hoy aquí conectado que haréis alguna cosa de este estilo, ¿vale? Entonces, el anexo habla, por una parte,
de las propiedades de seguridad del producto, de cómo, qué tipo de, digamos, de conceptos de diseño y de operación se aplican para las propiedades intrínsecas de seguridad del propio producto, y una parte relacionada a la gestión de las vulnerabilidades, de cómo detectar vulnerabilidades, cómo corregirlas, cómo publicarlas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y entonces todos los fabricantes de este tipo de productos deben establecer un punto de contacto y un procedimiento de divulgación para que terceros puedan reportarlas de forma responsable. Es decir, si a mí me han entrado en el sistema de seguridad a través de la lavadora, en mi casa, pues se lo tengo que decir al fabricante de la lavadora. Vale. Bueno, hay un reglamento especial, este solo aplica al sector financiero, pero bueno, el sector financiero, para los que no lo sepáis, ha sido un poco el conejillo de Indias de estas cosas desde hace muchísimos años. O sea, es el sector que recibe, bueno, es un sector, no voy a decir el que más, porque es posible que haya alguno de los que no hablamos habitualmente que lo supere, pero el sector financiero recibe muchísimos ciberataques, pero no de ahora. O sea, hace 25 años ya tenían muchos ataques. Entonces, bueno, por ser un sector de especial relevancia, hace también 4 años se estableció un reglamento de resiliencia operativa digital para las entidades financieras, que las obliga a ellas y a todos los proveedores externos de servicios de información, que obliga es parecido a las anteriores, pero es un poco específico. Riesgo, establecer un marco de gestión, notificar los incidentes graves a las autoridades. Casi todos los bancos tienen algún incidente grave, como mínimo, o sea, todos los años tienen alguno, ¿vale? Incluidas pruebas, bueno, esto se ha incluido, pero hay, por lo que yo conozco, hay muchos bancos que hace mucho tiempo que tienen contratados a hackers para que les hagan las pruebas de penetración que tienen sus sistemas, ¿vale? Y cómo vigilan que sus proveedores tecnológicos les estén dando la seguridad necesaria, ¿vale? Bueno, en este caso prevalece por encima de la propia NIS 2, pero bueno, tampoco hay tantas cosas. El problema es que las entidades financieras tienen una serie de responsabilidades un pelín diferentes. Si dais servicios a bancos, aseguradoras o entidades financieras, es probable que os exijan cumplir con el DORA, simplemente. ¿Vale? Bueno, y ya llegamos al nivel de la comunidad autónoma, ¿vale? Que tiene una... Perdón, este no es el de la comunidad autónoma. Este todavía es nacional. Hay un decreto sobre ciberseguridad 5G del año que se actualizó en el año 2024, ¿vale? Es una exigencia hacia el despliegue y explotación de redes 5G. Es decir, este decreto, pues, por decirlo de una forma, las autoridades de este área consideran que las redes 5G son un punto de vulnerabilidad general y le establecen una serie de exigencias para que las redes 5G cumplan con una serie de condiciones que haga que los prestadores de servicios 5G no sean, por decirlo de una forma, una puerta abierta a los atacantes a los sistemas de información, ¿vale? Bueno, lo primero es que se hace un análisis de riesgos de tipo general a nivel nacional. Se intenta establecer un catálogo por criticidad de los diferentes elementos de la red, ¿vale? Se vigila el control de la cadena de suministro. Bueno, aquí acordaos de que por estas épocas se hablaba bastante
de que si había que prohibir que se pusieran instalaciones de Huawei, si había que prohibir que se pusieran instalaciones de no sé quién. Bueno, pues todo esto tiene que ver con ese tema. Aunque no solo los enemigos nos espían, ¿vale? También los amigos. O sea que lo que no va por un lado va por otro. Y por supuesto la evaluación del riesgo de suministradores y según su nivel de riesgo. Y este esquema pues, se revisa cada 4 años y en caso de que se produzcan novedades de algún tipo, ¿vale? Pues se puede revisar antes. A ver, y aquí sí que llegamos, perdón, que me he adelantado antes al de la estrategia de especialización inteligente de Castilla y León. Tiene una acción estratégica en ciberseguridad como una iniciativa emblemática clave para establecerse como polo de referencia en investigación, innovación y desarrollo en ciberseguridad. Las 3 líneas de trabajo son innovación y ciberseguridad industrial, ¿vale? Para el desarrollo de tecnologías que protejan los procesos industriales y las infraestructuras críticas. Por otra parte, la componente de talento, formación y capacitación, es decir, programas de formación adaptados al mercado. Y por otra parte, la actividad de transferencia de todo este tipo de cuestiones al tejido empresarial, tanto a pymes como a empresas de otros sectores que normalmente no se sienten tan concernidas por el problema, pero el problema está, ¿vale? Por una parte están como agentes de esta estrategia las empresas, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el sistema de investigación y desarrollo tecnológico, las administraciones públicas, en particular las de la Junta, naturalmente, y todo lo que tiene que ver con entidades de apoyo, tanto a agrupaciones empresariales como los hubs de innovación digital. Esta estrategia fue revisada, digamos, actualizada en 2024 para el 2025-27 y bueno, y en el caso de la ciberseguridad se incorporó el tema de la fabricación inteligente, ¿vale? Bueno, España, además, aquí ya estamos entrando un poco en los componentes complementarios, ¿vale? Hasta aquí hemos hablado específicamente de cosas que tienen que ver con ciberseguridad. La estrategia de IPTEC España es una componente, digamos, complementaria que como veis, se ha aprobado hace muy poquito tiempo. Su objetivo es que todo el potencial científico y tecnológico español se traslade al mercado de la forma más rápida posible, en particular en lo que se llaman las deep tech, o sea, todas aquellas tecnologías que se estima que van a causar un impacto muy profundo en todos los componentes de la vida social, la economía, las relaciones personales, etcétera, etcétera. ¿Vale? El objetivo es construir una cadena que permita que el mucho conocimiento que hay en instituciones, universidades, centros tecnológicos, organismos públicos de investigación, etcétera, se traslade al mercado y a la sociedad de la forma más rápida posible. El énfasis está puesto en la transferencia de tecnología, en la atracción de talento y en la coordinación público-privada. Perdón. Bueno, por una parte, establece 3 ejes principales de actuación. Por una parte, lo que son las capacidades científicas y tecnológicas en sí, ¿vale? Es decir, la formación, el talento internacional, quiere decir la importación de gente. Ahora que en Estados Unidos está teniendo que salir un montón de gente, pues Europa tiene una oportunidad de importar gente que antes exportábamos. El desarrollo de infraestructuras y centros de transferencia. El tejido empresarial, ¿vale? El eje
de colaboración público-privada, en particular con algún tipo de instrumentos como la compra pública de innovación, los sandbox, que son los entornos de validación, etcétera, etcétera, ¿vale? Y una vigilancia, una gobernanza institucional que permita agilizar este tipo de cosas. Y en particular, como veis, se habla mucho de los espacios de experimentación regulatoria, lo que se conoce como sandbox regulatorios. Bueno, las 10 áreas prioritarias son la biotecnología y la salud, sostenibilidad de energías limpias, inteligencia artificial y del dato, semiconductores, conectividad avanzada y navegación, robótica y sistemas autónomos, materiales avanzados, tecnologías de detección avanzadas, tecnologías cuánticas y tecnologías del espacio y propulsión. También hay un proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial que se aprobó el 26 de mayo en el Consejo de Ministros. Tened en cuenta que hace como también un par de años la Unión Europea aprobó su propia directiva sobre la IA y por lo tanto hay una obligación de transponerla y este proyecto de ley pues establece una serie de cuestiones relacionadas con el uso de la IA, ¿vale? Que es la supervisión humana, la transparencia algorítmica. Esto, lo de la explicabilidad y la transparencia es una cosa que en la IA es un problema muy serio porque limita muchas capacidades de actuación, y en particular en los ámbitos públicos, la protección de los derechos y las medidas específicas de protección de menores. Se ha creado, supongo que eso sabéis, vamos, creo que el primer proceso de reclutamiento ha terminado hace unas semanas. La Agencia Española de Supervisión de la IA, que va a ser la autoridad principal en este tipo de cuestiones. La Agencia Estatal de Protección de Datos, que interviene en los ámbitos específicos del uso de datos. Y el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, en el caso de... Esta es una ley orgánica, o sea, no es moco de pavo. Hay unas medidas específicas para el sector público estatal, ¿vale? Sobre el buen uso de la IA, el inventario de sistemas, la figura del delegado y el impulso a la formación y concienciación. Pensad que hoy en día ya hay instituciones privadas en las que hay algún tipo de decisiones que se toman casi de forma automática por sistemas de IA, y entonces, claro, existe el peligro de que eso, mutatis mutandis, se traslade a la administración pública y, lógicamente, pues nadie queremos que nos juzgue una IA, o que nos haga una inspección fiscal una IA, o que nos haga un no sé qué. Entonces, estas medidas son para conceptualizar, para fijar lo que es el buen uso de la IA en el sector público, ¿vale? Y una cosa muy importante, que es que, como os decía, las cosas van muy rápido. Siguiendo los reglamentos normales de gestión de los permisos, de voy a hacer esto y voy a aprobar esto y voy a aprobar lo otro, no se podría avanzar en la innovación de este tipo de cosas al ritmo necesario para seguir el ritmo de los tiempos, por decirlo de una forma. Y por ello, esta ley orgánica se centra, o sea, tiene un apartado específico para promover la innovación de una forma segura mediante el uso de espacios desregulados, pero bajo control de las autoridades competentes, ¿vale? Y luego, bueno, pues habrá un régimen sancionador en función de cuáles son de cómo son las faltas. Esto es igual que en todas partes, leve, grave, muy grave, bueno, igual que en todas partes, con sus especificidades concretas, ¿vale? El reglamento, como os decía, esto viene pues porque hay un reglamento europeo que establece una serie de niveles de riesgo y sanciones, etcétera, etcétera. El reglamento, que es de 2024, como os decía, clasifica los sistemas de IA en niveles de riesgo. Los riesgos inaceptables están prohibidos y que el que se los salte tiene unas penalizaciones importantes. Ojo,
Lo de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación mundial quiere decir la mayor de estas dos cifras, ¿vale? Es decir, si facturas más de 500 millones de euros a nivel mundial, ya se te aplica el 7%. Por debajo de 500 millones de euros de facturación anual a nivel mundial, son 35 millones de multa, ¿vale? Los sistemas, el riesgo alto, ¿vale? Bueno, el riesgo inaceptable, pues son las cosas, vamos, que aquí no sé si llamarle sentido común, ¿no? Que diríamos, bueno, manipular, explotar vulnerabilidades de colectivos, vigilar socialmente a las personas o tenerlas controladas mediante algunos parámetros en espacios públicos, en fin, este tipo de cosas. En riesgo alto, sistemas usados en infraestructuras críticas, educación, empleo, calificación crediticia, todos aquellos que están obligados a la gestión de riesgos. Riesgo limitado, los chatbots, generaciones de contenido sintético, bueno, con obligaciones de transparencia, o sea, informar que se está actuando con una IA, etcétera, etcétera. Y, bueno, muchos otros que son riesgo mínimo, que son videojuegos, etcétera, etcétera, no tienen obligaciones específicas. Bueno, ya vamos a pasar un poquillo a... Bueno, ya hemos hablado de una de ellas bastante. Cuando estamos hablando de ciberseguridad y llevamos ya varias... en el marco regulatorio llevamos unos cuantos minutos dedicados al tema de la inteligencia artificial. Por lo tanto, bueno, evidentemente, la primera nueva tecnología cuyo impacto sobre los temas de ciberseguridad parece relevante es la inteligencia artificial. Y como os decía, se puede utilizar para bien o para mal. Para bien, detección de amenazas. Para mal, pues perpetrar ataques utilizando la IA como agente, digamos, acelerador o mejorador de tus estrategias, ¿vale? Tú puedes tener una estrategia de ataque para encontrar las claves de acceso de 1000 personas relevantes en el mundo financiero, por imaginaros, pero ejecutarlas haciendo tú un script y mandándolo y tal y cual, pues igual te llevaría meses o años. Pero si se lo das a un sistema de IA que lo sistematiza, que lo ejecuta, que lo tal y cual, pues igual te lo hace en un día o en 2 días o en unas horas. Entonces, claro, ese tipo de... O sea, hay ataques que son muy sofisticados y que antes, incluso aunque dispusieras de un buen ordenador y tal y cual, te podía costar mucho tiempo ejecutarlos, y que con inteligencia artificial le estableces unos patrones, le das unas guías y ella, pam, 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 se pone y lo hace. Eso, afortunadamente, también para la detección de amenazas y no solo en ciberataques. O sea, habré visto películas de espías y todas estas cosas. Todo lo que se han llamado analistas de seguridad de diferentes tipos de sistemas, pues era un trabajo arduo, de muchísima concentración y en el que cuando tenías un ataque masivo, muchas veces ha habido sistemas de ataque a diferentes tipos de infraestructuras que se basaban en enviar un ataque 2000 veces, de las cuales solo 5 eran buenas. Entonces, la probabilidad de que unos analistas humanos, aunque tuvieran la ayuda de máquinas, se dieran cuenta a tiempo y detectaran cuáles eran los 5 malos y cuáles eran los señuelos y tal y cual, pues eran muy complicados. Eso, por ejemplo, hoy en día, con un sistema de IA tampoco muy complicado, pues lo puedes manejar y como sistema de apoyo al analista y que le diga, no, aquí los 10 importantes que tienes que mirar son estos 10, de los otros 1990, olvídate. Vale. Pues eso. En defensa, o sea, se le puede hacer aprender a los algoritmos cuáles son los comportamientos normales y qué tipo de cosas pueden representar anomalías o amenazas. Se puede incluso decidir tomar algunas medidas preventivas inmediatas si ves esto tal, aísla ese, bloquea esta IP, etcétera, etcétera.
Y lo que os decía, filtrar alertas irrelevantes y centrándonos en incidentes reales, ¿vale? La IA ofensiva es muy complicada porque hay gente mucho más avanzada y evidentemente que saben mucho más que los que se están defendiendo y que todos los que estamos aquí juntos, creo. Gente que modifica aquí, por decirlo de una forma, copian, copian procesos naturales, ¿vale? Eso de los virus que mutan de forma que la vacuna de este año ya no vale para el año que viene, etcétera, etcétera. Los malwares polimórficos. Luego están los procesos en los que, joder, mira que me han dicho veces en mi banco que nunca me van a preguntar nada y tal y cual, pero es que este mail me viene realmente de mi banco, viene de una dirección de mi banco, de no sé qué de mi banco, tal, tal. Y te la cuelan. Y ya están los súper avanzados, que tampoco es que sean súper modernos, porque desde la IA tal, o sea, que te falsifiquen la imagen y la voz de una persona que te está diciendo en una videoconferencia, oye, manda una transferencia de 3 millones de euros que tenemos una reserva de un cargamento de no sé qué en China y qué tal. Pues eso. Y luego, pues aquellos que eso, que les permiten detectar las vulnerabilidades de un sistema, sistemas automáticos de explotación de las vulnerabilidades, en fin, hay muchas aplicaciones posibles. ¿Vale? Bueno, hay una cosa relacionada con la inteligencia artificial que es que no hay que fiarse de nadie. Este es un concepto, confianza cero, que ha desarrollado un instituto norteamericano. ¿Vale? Por mucho que tú estés en una red corporativa, o sea, imaginaros que eres, yo qué sé, la FNM, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es la que emite los certificados de mucho tipo de certificados seguros, ¿vale? Eh, eso de que yo estoy dentro y como estoy dentro ya, oye, que pido acceso a no sé qué, ¿me lo dan? No. Cada solicitud de acceso tiene que tener su autenticación y una autorización explícita. La verificación continua. Eso de que yo abro una sesión y se me queda abierta y estoy verificado de forma tal y cual, de eso nada. O sea, la identidad de quien está usando un ordenador, por ejemplo, te obligan a dejar la cámara abierta y tienen grabado tu iris en situaciones en trabajos. O sea, está permitido, por decirlo de una forma, es legal. O simplemente tu cara. Y si desaparece tu cara y de pronto hay otra persona mirando la pantalla, en un cierto tiempo, detecta que no es la persona que tienes que ser y o te avisa o directamente lo apaga, ¿vale? Y luego la política del mínimo privilegio es cada usuario recibe única y exclusivamente los permisos necesarios para su función. Esto de, como es más cómodo, ya que somos todos amigos o familia y estamos en casa, vamos a dejar las puertas abiertas de todas las habitaciones, de la despensa y de todo para que cada uno haga lo que le dé la gana. No, cada uno puede entrar donde puede entrar y puede acceder a la parte del frigorífico que le corresponde, ¿vale? Ahora, esto tiene una... O sea, hoy en día los perímetros de seguridad se han ampliado mucho porque hay mucho teletrabajo y muchas cosas de este estilo. Todo este tipo de cuestiones, por ejemplo, son relevantes a la hora de cumplir las exigencias de los parámetros de ciberseguridad que exigen las normas europeas y nacionales, ¿vale? Bueno, lo que está viniendo, pues lo que está viniendo son las tecnologías cuánticas. Las tecnologías cuánticas tienen una componente en particular que preocupa, que es todo lo relacionado con la criptografía, ¿vale? Lo que se llama romper una clave, que es adivinar cuál es la clave que estás usando para transmitir información, vamos, lo que hizo la máquina Enigma
con los sistemas de comunicación alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial? Pues eso, justamente eso. Incluso con máquinas muy potentes y tal y cual, es muy complicado si los sistemas de criptografía son buenos. O sea, no sé si tenéis certificados. Bueno, hoy en día DNI electrónico tiene todo el mundo, y si tenéis algún otro certificado de alguna cosa, las claves tienen 128 bits y ahora ya se está hablando de 256, etcétera, etcétera. Claro, encontrar esa clave es muy complicado porque el total de combinaciones es tal que un ordenador, o sea, un sistema de computación clásico, recorriéndolas una a una, pues tarda muchísimo tiempo. El problema es que los ordenadores cuánticos, por sus características intrínsecas de cómo proceden, es posible que no tarden mucho tiempo en ser capaces de romper este tipo de claves. Y entonces, bueno, pues aquí, ¿en qué es en lo que se está pensando? Pues oye, si la máquina esta me permite descifrar claves porque tal, pues le voy a pedir, en vez de pedirle que me descifre claves, voy a buscar la forma de que ese tipo de máquina sea la que genere las claves para que se estén enfrentando, por decirlo de una forma, la que quiera romper esa clave tenga los mismos problemas que esta. No sé, no está muy claro cómo evolucionará, pero a eso se le llama criptografía postcuántica, ¿vale? Y bueno, todavía es tecnología en estado de desarrollo embrionario a nivel de investigación. Bueno, si eres una empresa ya mediana o grande, pues esto te afecta, lo tienes que implementar, tienes que dotarte de este tipo de cosas. ¿Qué puedes hacer si eres una empresa no tan grande y en consecuencia con menos recursos? Pues acostumbrarte a ir implementando este tipo de procesos, digamos, a meterlos en la cultura de tu empresa. Si eres una empresa con un trabajo relativamente importante en el ámbito de las tecnologías de la información, ¿vale? Si no, pues con proteger las nóminas y 3 cosas más puede ser suficiente. Pero en cualquier caso, tienes que asegurarte de que solo accede a la información las personas adecuadas, con unos sistemas de autenticación muy específicos, cifrar los datos, hacer copias de seguridad. Las copias de seguridad son más que nada para poder seguir operando en caso de un ciberataque. Es decir, yo soy una pyme y tengo 2 portátiles. Bueno, pues el portátil que se quedó obsoleto hace 2 meses, en vez de tirarlo, lo guardas, lo dejas preparado para que sea un sistema de backup. Y cada día o cada semana o cada mes, según tus necesidades, te haces un backup de los ficheros críticos para no sé qué. Yo qué sé, por decir algo, una empresa de limpieza, ¿vale? Pues la programación de las limpiezas del mes siguiente, por decir alguna cosa, ¿vale? Clientes, días, horas, personal. Bueno, pues eso te lo guardas todas las semanas o cada vez que lo actualizas o lo que sea, haces una copia, y si hay un día alguien te ocupa tus ordenadores y te dice: si no me pagas un rescate, no te doy la información porque ha entrado por la wifi, te has conectado a la wifi en un restaurante para resolver un tema y de pronto por ahí te ha entrado alguien, que estas cosas pueden pasar. Pues coges el ordenador viejo que estaba desconectado, le metes el fichero de backup que tienes y trabajas con ese hasta que, hasta que consigues recuperar tus sistemas normales. Bueno, hay que intentar tener una idea clara de cuáles son tus riesgos.
Hay organismos como INCIBE que tienen guías para todo este tipo de cosas. Podéis entrar allí y pretenden estar y están bastante bien adaptadas para cada tipología de empresa. O sea, si necesitas algo sencillo, pues haces algo sencillo y si no tal. Y luego, claro, si ya, aunque seas una pyme, trabajas mucho con administraciones públicas, tienes acceso a datos medianamente sensibles, etcétera, etcétera, pues mientras vas capeando el temporal y no te quitan los contratos, pues te preparas para certificarte con la ISO 27001 y te adhieres al Esquema Nacional de Seguridad. Lo normal, aquí hemos puesto O. Yo, desde luego, recomiendo hacer las dos cosas a la vez porque por el mismo trabajo más 2% tienes 200% de certificación, ¿vale? Bueno, todo lo que las implicaciones técnicas que tiene todo esto para cumplir con el Reglamento de Protección de Datos, las normas europeas y nacionales, pues control de accesos, proteger la información, copias de seguridad, análisis de riesgos, es decir, cuáles son mis vulnerabilidades principales y luego, si tienes la obligación, como os hemos dicho, en esas normas hay quién está obligado y quién no, pues notificar los incidentes. Yo, aunque no os afectara el reglamento y aunque no tengáis la obligación, si detectáis o creéis que tenéis un incidente de ciberseguridad y aunque no tengáis implementada ninguna medida o aunque tal o aunque cual, es bueno notificarlo, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque eso hace que las autoridades tengan la máxima información disponible sobre cómo está siendo el mundo de los ciberataques, cómo evoluciona y cuántos casos hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Segundo, porque si no es un ciberataque muy sofisticado, es posible que en el organismo público de referencia, que en este caso es INCIBE, ya conozcan el tipo de problemática, el tipo de soluciones y os puedan aconsejar algún tipo de acciones rápidas, ¿vale? Y luego, claro, si desgraciadamente, aunque seas un Mindundi, te están haciendo un ataque súper sofisticado, pues nada, pues la parte de innovación tú no la puedes cubrir. Si igual no te lo pueden resolver en el momento, pero lo que sí pueden es darse cuenta de que está habiendo un ciberataque general contra todas las empresas que gestionan sistemas de información para las administraciones públicas españolas. Y ya cuando encuentren la solución, pues te la dirán. ¿Vale? Bueno, ¿cómo se gestiona un incidente de ciberseguridad? Bueno, la primera parte es la estratégica, es decir, estar preparados, tener la mentalidad, la cultura. La segunda parte es detectarlos y naturalmente intentar saber desde el principio si es grave, si es leve, etcétera, etcétera. Lo tercero es contenerlos y a la larga recuperarse. Y para luego, pues aquí lo que en inglés se dice en las lecciones, lesson learned, suele ser lo más importante para vosotros y según en qué tipo de ataque hayáis sido, de qué tipo de ataque hayáis sido víctimas, pues para las autoridades, ¿vale? Aquí hay una serie de guías específicas para este tipo de cómo gestionar este tipo de cosas. Bueno, hay una serie de implicaciones legales y de gestión, cómo evaluar y aprobar, cómo hacer políticas de seguridad internas, ¿qué hacer cuando sufres un ataque de este estilo? A ver, si eres una empresa muy pequeña, es una hoja, ¿vale? O sea, alguien tiene en el cajón una hoja que dice, en caso de ciberataque, ¿qué es lo que hay que hacer? Y si eres una empresa muy grande, pues tienes un libro y en el que están identificados responsables de esto, responsables del otro, etcétera, etcétera. Y luego, para quienes seáis ya tirando más a medianas empresas, trabajéis para administraciones públicas y tengáis proveedores, pues evidentemente tenéis que actuar sobre vuestra cadena de suministro. Esto mismo pasa con las pymes.
si eres subcontratista de una empresa que es contratista de administraciones públicas, puede llegar el momento en el que esté obligada a exigirte que para mantenerte como prestatario en ese tipo de contratos cumplas una serie de normas de ciberseguridad. Bueno, las sanciones antes las hemos puesto allá atrás, ¿vale? O sea que hay diferentes tipos de sanciones para diferentes tipos de cosas. Como os he dicho, una cosa son las que tienen que ver con datos, que son el reglamento de protección de datos, y hay otras que tienen que ver con la norma europea, con la NIS2, ¿vale? Luego están el reglamento de ciberresiliencia, ¿vale? Y luego está el esquema nacional de seguridad. O sea que con un poco de mala suerte te pueden aplicar varias sanciones. Bueno, por lo tanto, bueno, el calendario que tenemos aquí es que ahora el anteproyecto de ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad está en fase de comisión. El reglamento europeo de IA publicará algunas cosas en agosto. El 11 de septiembre entra en vigor la obligación del reglamento de ciberresiliencia de notificar a ENISA, acordaos que es la agencia europea, no la ENISA española, de vulnerabilidades explotadas e incidentes graves. El 11 de diciembre, la aplicación del reglamento de ciberresiliencia para todos los productos con elementos digitales comercializados en la Unión Europea. Y la actualización de la lista de entidades esenciales e importantes sujetas a NIS2 por parte de España. Bueno, las normas y estándares técnicos ya os las hemos ido citando a lo largo de la presentación. Aquí tenéis la lista simplemente para las autoridades. Bueno, para el sector privado el INCIBE, para el sector público el CCN, y luego están la Agencia Española de Protección de Datos, que esta ya es famosa y conocida hace mucho tiempo, la AESIA, que es la Agencia Española de Supervisión de la IA, que es la nueva, la ENISA Europea, repito, Agencia de la UE para la Ciberseguridad, y, por supuesto, sobre todo las cosas que hemos ido desarrollando a lo largo de estos seminarios, siempre os queda el contacto de la red Argos, ¿vale? Pues los deberes son, después de esto, ¿qué es lo que os aplica? Prepárate, infórmate y fórmate, analiza cuáles son tus necesidades, implementa las cosas más relevantes, prepárate para responder a incidentes. Bueno, lo primero, sí, hay una serie de cosas básicas que las podéis hacer sí o sí. Y, bueno, según el tipo de necesidades que puedas tener, pues valorar certificados. Y cualquier duda, cualquier cuestión, pues la red Argos está a vuestra disposición para estas. Si tengo menos de 50 empleados o facturo menos de millones, no me afecta. Pero te puede afectar si eres un registrador de dominios o de servicios de confianza o si eres subcontratista de alguien al quien sí le afecta. La certificación es el camino aparentemente más costoso, pero en realidad el más práctico para funcionar. Si sufre un ciberincidente, aparte del manual que podáis tener, esto sí que lo tiene que poner en cualquier tipo de manual, sea el de una página o sea el de un libro. ¿Qué hago si sufro un ciberincidente? Aparte de lo que hagas internamente, notificarlo al sistema de seguridad que te corresponda, al organismo de seguridad que te corresponda. ¿El reglamento de ciberresiliencia me afecta si no fabrico hardware? Sí. Si haces software, pues también. Y bueno, resolución de dudas, como os decía. Y para más información, info Red Argos, etc.